número 6. Gloria a Jesús. Hoy vamos a predicar por el tema cómo llevar el arca de Dios. Amén. Cómo llevar el arca de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo número 6. Vamos a leer, por favor, del versículo número 1, ¿sí? Desde el verso número 1, ¿sí? Al verso número 3. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Verso 2, léalo por favor. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos por favor, si inclinan nuestro rostro, y vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor amado, por tus misericordias, las cuales han sido grandes, Padre, en este día. En esta noche tu pueblo se ha dado cita y espera, Padre, al igual que cada uno de tus hijos, que tu presencia y tu ministración, Señor amado, pueda guiar no solamente en la enseñanza, sino en nuestra vida. Que pueda ser, oh Dios amado, para nosotros una forma, Padre, un estilo, mi Dios, en el cual cada uno de nosotros lo adoptemos para vivir en santidad y en honor. Y Padre, habla pues a tu pueblo, habla a nuestros niños que también están siendo instruidos en el temor de tu palabra. Y que todo, mi Dios, sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Segundo libro de Samuel, capítulo número 6, versículo, hemos leído del 1 al 3. Estamos, justamente para poder analizar la transportación del arca de Dios al lugar de Silo que estaba en Jerusalén. Usted recordará en enseñanzas pasadas que David pudo conquistar esta ciudad denominada como Fortaleza, la cual pertenecía antiguamente a los jebuseos, o la ciudad de Jebús, la cual es Jerusalén. La Biblia menciona que él se alojó ahí, la tomó y estableció prácticamente la capital de su reino. Posteriormente también hemos podido analizar por medio de la Escritura de qué manera también, de otros reinos extranjeros se le proveyó a David de todos los materiales para que le hagan una casa real, un palacio, a David. Todo esto, dice la Escritura, a él lo pudo aceptar en su corazón y pudo decir en su interior que Dios estaba con él y él era el que lo estaba engrandeciendo. Cuando vamos a segunda de Samuel, si me acompañan por favor, al capítulo número 5, segunda de Samuel, capítulo número 5, acompáñenme por favor. Nos dice el Señor, capítulo número 5, verso número 12, nos dice: y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Todo esto, mi amado hermano, David lo estaba viviendo, lo estaba experimentando. Pasó prácticamente de ser un hombre perseguido a ser un hombre estable, un hombre que tenía por delante una gran responsabilidad, llevar todo sobre sus hombros el reinado de una nación. Ahora bien, David dice en el versículo número 1 del capítulo 6 de Samuel, nos menciona ahora que David hace reunir a todos sus hombres, sobre todo los hombres de guerra, los cuales, dice la Biblia, contaron alrededor de ¿cuántos? 30,000 soldados.
la premisa anterior de la cual se supo por medio de la Biblia del arca del pacto, que no era otra cosa más que el arca de Dios, ¿sí? O el arca donde se guardaban tres cosas importantísimas en su interior. La primera de ellas eran las tablas de la ley, los mandamientos. Luego también estaba en él una copa o un copón donde estaba guardado parte del maná que el Señor proveyó a su pueblo en el desierto. Y también se encontraba en su interior la vara de Aarón que había florecido como indicio de que a él y a su descendencia le pertenecía el sacerdocio. De esa arca se sabía allá en Primera de Samuel. Si me acompaña rápidamente, por favor, al capítulo número 6. Primera de Samuel, capítulo número 6, versículo número 10 y 11. Usted recordará esta enseñanza que en su debido momento también la tuvimos delante del pueblo, con respecto a que los filisteos habían robado el arca de Dios, y estos luego después la devolvieron como una ofrenda, ya que había un castigo de Dios en Filistea porque habían tomado o habían robado dicha arca. Esto sucedió siendo los sacerdotes a manera de, diríamos así, de una pretensión, como que si Dios necesitaba ir por sí con el arca para darles la victoria, lo llevaron como un amuleto. Y Dios terminó prácticamente entregando el arca de Dios de Israel a los filisteos. Y querido hermano, todo esto pues sí, ya había sucedido, y podemos ver en el capítulo número 6 que ahora David se encontraba con más de 30,000 hombres para trasladar un arca. Obviamente que el resguardo sí, valía en todo caso la pena, sabiendo mucho más que el último incidente había sido por medio de los filisteos, su enemigo, y David quería resguardar este elemento tan sagrado. La pretensión de David no fue trasladar el arca o moverla de su lugar simplemente para una vanagloria propia. No, David quería llevar el arca a un lugar mucho más, diríamos así, accesible para el pueblo. La capital de Israel, que ahora había de ser Jerusalén. Así como él había sido engrandecido por otros, teniendo inclusive un palacio para poder en este caso levantar su imperio, ahora también él quería compartir esta parte con el pueblo, haciendo trasladar el arca hacia la ciudad de Jerusalén. Cuando vamos al versículo número 2, nos dice el Señor en su palabra, ¿sí? Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo. Recuerda, 30,000 hombres. Dice aquí, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual, dice aquí, era invocado, dice aquí, el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Verso número 3, léalo por favor. Ahora, es menester indicar ciertas pautas en este versículo número 3, porque esto va a provocar más adelante un desenlace muy triste en el traslado del arca. Dice la Biblia que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, ¿sí? Verso número 3. Y la llevaron de la casa de Abinadab, el cual era sumo sacerdote, ¿sí? La llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y dice aquí, Usa y Ahío, que eran hijos de Abinadab, ¿sí? Guiaban, dice aquí, el carro nuevo. Ahora, usted sabe muy bien que en la Biblia nada está escrito al azar. Ahora, ¿qué es lo que a usted le extraña en este texto del verso número 3? ¿Qué es lo que a usted le llama la atención en este pasaje bíblico? Que de hecho se nombra en 2 oportunidades. ¿Qué nos dice el Señor? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y termina inclusive diciéndolo así, guiaban el carro nuevo, hablando de quién, de Usías y de, dice aquí, y Ahío, amén, ambos hijos de Abinadab. Mi querido hermano, había una ley, obviamente establecida por Dios para el pueblo, sobre todo para los que se encargaban de transportar el mobiliario del templo, entre ellos el arca de Dios, la cual dice textualmente lo siguiente. Acompáñenme a Éxodo, capítulo número 25.
Éxodo capítulo número 25. ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 25, verso número 10 en adelante. Ahí es donde se da por primera vez la reseña de que se debe de construir este precioso mobiliario del templo, que era el arca, para, sí, en este caso, retener o contener lo que le había mencionado: las tablas del testimonio, las copas, sí, con el maná y la vara de Aarón. Versículo número 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, prácticamente 1,15 m. Dice aquí, su anchura de codo y medio, eso vendría a ser 65 centímetros, y su altura de codo y medio también. Verso número 11, léalo por favor. Verso 12. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, ¿sí? 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Verso número 13. Verso 14. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, y dice ahí, ¿para qué? Para llevar el arca, dice ahí, con ella. Bueno, creo que la gráfica se ajusta muy bien al relato bíblico, sí. El arca tenía en sus esquinas 4 anillos fundidos con la misma arca, y sobre ella 2 varas que servían para la manipulación o el traslado de la misma. Ahora bien, este versículo o este pasaje bíblico nos da primeramente una pauta inicial. El arca podía ser transportada, sí, pero la manera de transportarla no era conforme a lo que se dictaba en 2 de Samuel capítulo número 6. Cuando vamos por favor al capítulo 6, que es el que estamos analizando, luego vamos a dar un indicio adicional, sí, de la transportación o cómo se debía transportar el arca. Cuando vamos a 2 de Samuel capítulo número 6, ¿verdad? Verso 3 nos dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, esto era con sus hijos, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahora, una reseña adicional: Usa significa fuerza, ¿sí? Para aquellos que les gusta tener estos indicios bíblicos también, ¿sí? Usa significa fuerza, mientras que Ahío significa amigable, ¿sí? Ahío significa amigable. Ahora bien, verso número 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío, dice ahí, ¿dónde iba Ahío? Delante, dice aquí, del arca, es decir, que él estaba, diríamos, guiando, ¿sí? Posiblemente a los bueyes que estaban, ¿sí? Arrastrando el arca, perdón, el carruaje, y encima de él el arca. Verso número 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda, dice aquí, clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos, diríamos, con todo tipo de instrumento de música. Verso número 6. Cuando llegaron a la era de Nacón significa embestida o también significa preparada, sí, eso significa Nacón. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, obviamente, ¿dónde estaba Ahío? Delante del arca. ¿Dónde debió haber estado Usa? En la parte posterior del arca, ¿sí? Verso número 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Verso número 7, léalo por favor. Ahora, ¿qué pasó, mi querido hermano, en este suceso? Dice verso 7, y el furor de Jehová
se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahora vamos a entrar en materia. Mi amado hermano, primeramente, si el inicio de transportar el arca, si tenía una buena, diríamos, un buen gesto por parte de David. David quería llevar el arca de Dios, que era la máxima representación de la presencia de Dios, a la ciudad capital de la nación de Israel, Jerusalén. Era de hecho algo muy loable lo que él estaba haciendo, ya que no lo hizo con mala intención, sino que quiso compartir, conforme a la grandeza que había recibido, la quiso compartir también en el área espiritual para el pueblo. De esa manera, todo el pueblo también vendría a Jerusalén, no solamente a la casa real, sino a la casa de su Dios. Sí, seguidamente, mi amado hermano, dice la Escritura en el versículo 3 que estos dos hombres se dispusieron a trasladar el arca. Ahora, ellos eran hijos de sacerdote. Esto es necesario también conocer. Tanto Usa como Ahío, que eran hijos de Aminadab, sumo sacerdote, y conocían perfectamente, o deberían de haber conocido perfectamente, la ley de su Dios. Cuando fuimos a Éxodo, capítulo número, 25, verso 12 al 15, leíamos que Dios dispuso para que el arca fuese trasladada de un lugar a otro anillos y también varas para que pudieran ser manipuladas y transportadas. Pero en el capítulo número 6, versículo número 7, vemos un desenlace fatal a lo largo de esta trascendencia. Mi amado hermano, dice la Escritura que Usa extendió su mano para tocar el arco, para cogerla. ¿Por qué causa? ¿Porque quiso hacerlo? No, el arca estaba, dice, ¿qué cosa? En riesgo de caerse. ¿De dónde? Del carruaje, y vuelvo y repito, carruaje nuevo. Sí, un carruaje que, por cierto, mi amado hermano, debieron haberlo preparado de la mejor manera, con los mejores materiales, ya que si esto estaba, mi querido hermano, transportando algo muy importante, el arca de Dios. Pero ¿por qué Dios paga, entre comillas digo esto, con muerte en un acto tan solemne, en un acto que podría llegar, debió haber sido algo de festividad y de alegría? ¿Por qué si ahora se ve empañado con la tristeza y la muerte de uno de los sacerdotes? Bueno, y es aquí donde quisiera topar justamente el tema en esta noche. ¿Cómo se debe de llevar el arca de Dios? Esto es necesario plasmarlo también para nuestro corazón y para nuestra forma de hacer culto delante de Dios. Los sacerdotes, mis queridos hermanos, no solamente eran responsables de ministrar las cosas del templo, sino de encargarse aún de los más pequeños detalles, y también eso implicaba la transportación del arca. ¿Qué decía la palabra? Acompáñenme por favor al libro de los Números, en el capítulo número 4. Libro de los Números, capítulo número 4. El cuarto libro de la Biblia. Números, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Versículo número 15. Todos estos pertenecían a la familia de Leví. ¿Ya lo tiene? Números 4, verso 15. Y cuando acabe, dice aquí, Aarón, ¿sí?, y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse, es decir, cuando por alguna razón se tengan que trasladar, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán primeramente ¿quiénes? Después de ello, los hijos de Coat. Primera instancia, ¿quiénes eran los responsables de encargarse de la mudanza de los utensilios del templo? ¿Quiénes? Los hijos de Coat. Coat también era perteneciente a la familia de Aarón, pero era uno de sus hermanos. Solo Aarón y sus descendientes eran sacerdotes, pero la otra familia, digámoslo así, de Aarón, se encargarían, pertenecientes a la tribu todos de Leví, pero se encargarían de la transportación o de la manipulación de los utensilios del
templo. Verso número 15. Cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán, ojo, no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas, ojo, estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ahora, es menester, mi querido hermano, si volvemos por favor al texto inicial, 2 de Samuel capítulo número 6, es menester hacer hincapié en esto. Los hijos de Israel estaban, vuelvo y repito, celebrando una fiesta, llevaban el arca de Dios. Si lo quisiera pasar a un evento tradicional de nuestro pueblo, de nuestra cultura, como cuando la gente saca a relucir a través de una festividad religiosa en procesión algún tipo de santo. Usted sí podría ver cómo las multitudes se lanzan a las calles para poder acompañar en una procesión a un determinado santo o a una determinada imagen, sea esta de Jesús o de María o de cualquier otro tipo, diríamos, de representación católica, ¿verdad? Salen por masa, algo semejante estaba pasando. Toda la nación, cuando veía el arca, se volcaba al arca y obviamente disfrutaban de esta gran fiesta. La Biblia dice que había música, había un ambiente agradable. Recuerda lo que dice el versículo número 5, dice la Biblia: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, es decir, del arca, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Es decir, que era una fiesta todo esto. Y una gran fiesta, vuelvo y repito, con una preciosa motivación: llevar el arca a un lugar seguro, a la capital de Israel. Mi querido hermano, pero Dios no se sentía complacido. En primera ocasión, primeramente porque estaba siendo trasladada, primeramente no por el personal que Dios había aprobado. ¿Quiénes tenían que llevar el arca? Los hijos de Coat. Segundo, el arca no podía ser trasladada o movilizada en carro. Tenía que ser cargada. Mi querido hermano, yo quisiera que me acompañe, porque el mismo David así lo va a proclamar, luego de ver su gravísimo horror, en la primera carta de las Crónicas, capítulo número 15. Más adelante, primera carta de Crónicas, o primer libro de Crónicas, capítulo número 15, versículo número 13. Veamos, si gustan, los versículos más atrás. Desde el verso 11 ya, hasta el verso 13. ¿Ya lo tienen? Esto justamente pasó, previo a la segunda, diríamos, intento de querer llevar el arca hacia Jerusalén. Claro, en esta segunda oportunidad se logró su objetivo, pero ahí sale a relucir el fracaso de la primera. Verso número 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab. Verso número 12, vean. Verso 13. Pues, ojo, por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos, según dice ahí, su ordenanza. Y esto David lo tuvo bien claro. Claro, no lo entendió en el momento. Lo único que pudo ver David, si me acompaña nuevamente a la segunda carta de Samuel, capítulo número 6, una vez que se llevó a cabo la pérdida de Usa, dice el verso 8, y se entristeció David por haber herido, dice aquí, Jehová, ¿a quién?
Y mira cómo lo dice la Biblia. Sí, se entristeció David por haber herido Jehová ¿a quién? A Usa. Sí, verso número 8. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa o quebrantamiento de Usa hasta hoy, o hasta el día sí, en que en todo caso se registró este suceso. Y de alguna manera David diríamos que sintió delante de Dios sí, un dolor en su corazón porque él queriendo hacer algo bueno terminó todo en una desgracia. Pero David en ese momento no supo la razón del por qué. Pero cuando fue a la escritura y pudo establecer que a la hora de trasladar el arca tenía que considerar un sinnúmero de parámetros, entonces entendió que todo lo que se había tratado de hacer estaba mal. Primeramente, carro nuevo. En una sola oportunidad anterior, el arca había sido trasladado en un carro nuevo. ¿Cuándo? Cuando los filisteos enviaron el arca de regreso. Ahí el arca de Dios fue puesta en un carro y fue enviada hacia Israel, porque la devolvieron ya que la plaga estaba haciendo estragos. Ahora, mi amado hermano, de alguna manera, si alguien de pronto pensó, la Biblia no dice quién, pero posiblemente haya sido el mismo Usa, quien de pronto gestó en su corazón y dijo, hagamos lo mismo, ¿para qué cargarla? ¿Para qué tomarnos ese peso? ¿Para qué poner de pronto sobre nuestros hombros? Porque ahí tenían que cargarla. Bueno, quisiera avanzar un poquito hoy con esta gráfica, ¿sí? Para poner esto, ¿sí? Muchos pudieron haber dicho, pero ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto peso? Si un buey y una carreta bien pudieran hacer nuestro trabajo. Pero Dios quería que su pueblo, sobre todo sus sacerdotes, la tribu de Leví, sintiese sobre sus hombros el peso, en este caso, de servir a Dios. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, y aquí es donde a la verdad quiero dar mucho énfasis, mucho pueblo cristiano no quiere llevar ese peso, sino que si ellos sienten una responsabilidad o algo que de pronto se les pueda determinar, si lo llevan en carro nuevo. Es decir, tratan de ver la forma de que cualquier situación o cosa que tenga que ver con el servicio sea lo más liviana posible. Mi amado hermano, Dios ha determinado un peso en nuestra vida. Y el ser cristiano tiene sus demandas, tiene su peso, tiene de alguna manera así una carga para toda creyente. Acompáñenme por favor a la escritura y veamos algo que en esta noche quisiera compartir junto a usted allá en la segunda carta a los Corintios, por ejemplo. Recuerde que Usa y Ahío no quisieron llevar el arca conforme estaba estimado. Segunda de Corintios, capítulo número 4. Versos 16 y 17. Aquí hay algo muy precioso que es válido rescatar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 16 al 17. Dice el texto bíblico: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, hablando del cuerpo, se va. ¿Qué cosa, mi amor hermano? ¿Esto será falso o será cierto? Su cuerpo cada día, ¿cómo lo siente? Cada día que va pasando. ¿Lo siente más fuerte o lo siente más débil? ¿Se siente con más vigor o más achacadito, como dicen por ahí? ¿Verdad que cada día que pasa, sí, nuestro cuerpo se va deteriorando, se va envejeciendo? Y querido hermano, en el área espiritual es igual. En el área espiritual, las demandas que Dios, mi querido hermano, nos hace, nos también causan en nosotros un desgaste. Dice la Biblia en el versículo 16, por tanto, no desmayamos. Recuerde esto, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué hace? Se renueva, dice ahí, de día en día. Ahora, aquí vale hacer una aclaración. ¿Cómo el cuerpo
o diríamos nuestro hombre interno, se va, diríamos cada día, se va, diríamos, fortaleciendo. Eso depende muchísimo de la intimidad que tenga cada uno de ustedes con su Señor, a través de la búsqueda, a través de la oración. Es ahí, solamente ahí, donde todo hombre, si lo quiere asemejar a un vehículo, puede llegar a tanquear. ¿Sí? Es ahí donde solamente usted puede volver a recobrar fuerzas en el Señor. Y dice el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea, óigalo aquí, produce en nosotros dice aquí, dice cada vez más excelente y eterno, y me interesa mucho cómo termina esa frase, y peso de ¿qué? De gloria, pero sigue siendo un peso. Sigue siendo un peso. En los evangelios, de hecho en 3 de los evangelios, se nombra de parte de Jesús, en primera instancia a los discípulos, en segunda instancia a discípulos y a la gente, y en tercera instancia a todo el mundo, de que todos los que quieren ser creyentes tienen que llevar un peso, tienen que llevar una carga. Mi amado hermano, venga y acompáñeme por favor a la Escritura, y mira lo que nos dice el Señor. Primeramente en Mateo capítulo 16, verso 24. Todo creyente, guste o no le guste, si ha decidido seguir a Cristo, debe de saber que esa vida cristiana tiene un peso que tiene que ser llevado. Usa lo quiso evitar, ha ido también y salieron muy mal parqueados. Versículo número 16, capítulo 16, verso 24 nos dice, Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿sí? Es decir, no haga lo que usted quiere, eso es negarse a sí mismo. Tome, dice aquí, ¿qué más? Tome su cruz y con ese peso, ¿qué hay que hacer? Seguir a Jesús. Lo mismo acontece, mi amado hermano, si en otra cita bíblica, allá en Marcos 8, verso 34. Aquí el Señor hace la invitación a la gente que lo seguía y también a los discípulos. En Mateo solamente se concentra con los discípulos. En Marcos no. Hace una doble invitación. ¿Ya lo tiene? Mateo 8:34. Marcos 8:34. Marcos capítulo 8, verso 34. Dice aquí, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y por último, Lucas 9, verso 23. Aquí la invitación es para todo el mundo. Y decía, dice ese texto, Lucas 9, 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y a mí me interesa mucho esto, porque hace ver la carga del creyente no como una carga primeramente ocasional, una carga que solamente podría ser tomado cuando queremos y cuando no queremos no la tomamos. No, ahí dice el texto bíblico, tome su cruz cada día y con ese peso sígame. Mi querido hermano, cuando retomamos por favor pues segundo libro de Samuel, capítulo número 6, segundo libro de Samuel, capítulo número 6, nos dice el Señor, versículo número 7, y el furor de Jehová se encendió, dice la Escritura, ¿verdad? Se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella, dice aquí, temeridad. Ahora, este asunto de temeridad, he podido, simplemente sacar un breve indicio de esto. Dice aquí que la temeridad de Usa, sea que haya sido por instinto o reflejo, fue extremadamente imprudente. Imprudente. Vuelvo y repito, esta temeridad que se manifestó en Usa, sea que haya sido, mi amado hermano, ¿sí? Vuelvo y repito, ¿sí?
por reflejo o por instinto, fue extremadamente imprudente. ¿Por qué? Si queremos ver de alguna manera si las razones o las causas por las que llega a morir este hombre, son muchas las que podríamos rescatar en esta noche. Primeramente, quisiera leer algo que dijo un comentarista que a mí me pareció bastante oportuno con respecto a cómo vio el asunto de Usa a la hora de, sí, en este caso, hallarle diversidad de errores en este traslado que se llevó a cabo. Primeramente, dice este comentarista, Usa erró al pensar que no importaba, primeramente, quién cargara el arca. Por ahí va bien, digamos así, vayamos viendo los errores de Usa. Bueno, yo repito, a Usa no le interesó o no se puso a pensar, sí, que no importaría quién cargara el arca. ¿Quién estaba cargando el arca? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién la cargaba a la verdad? Los bueyes. Ellos, sí, estos animales, estaban cargando algo que Dios había dispuesto que solamente lo haga ¿quién? Los hijos de Juan, pertenecientes a la tribu de Leví. Segundo, dice este mismo comentarista, Usa erró también al pensar que no importaba cómo fuese cargada el arca. Y ahí está el asunto del carro nuevo. ¿Cuánta gente quiere cargar así la responsabilidad del cristiano? Primeramente, no le interesa ni quién la lleva, ni cómo se la tiene que llevar. Mi amado hermano, no es como tú quieres servir a Dios. No es como tú pretendas servir a Dios. Es como Dios lo ha establecido. Esto no se trata de servir por servir. Ya voy a predicar, ya no voy a... No se trata de eso. Se trata de hacerlo, pero hacerlo bajo los parámetros y los indicios bíblicos. No es como tú quieres servir a Dios. Es como Dios lo ha establecido. Usa, primeramente, vuelvo y repito, si no le interesó ni quién cargar el arca, y segundo, ni siquiera así que lo estaba, en este caso, empujando. Y querido hermano, como tercer aspecto, dice este mismo comentarista, que Usa erró al pensar que sabía todo sobre el arca, solo porque estaba en la casa de su padre. Y esto es muy importante. Abinadab había sido quien estaba, ¿qué cosa? ¿A cargo de qué? Del arca. Abinadab, su padre, el sumo sacerdote. Y ahora, por primera vez, Usa tenía una tarea excepcional: trasladar el arca hasta Jerusalén. Y como todo buen muchacho que de pronto se pretende a sabiondo, dice, yo lo transporto. Digo, pero mira que es el arca, tienes que con cuidado, mira que la Biblia dice que debes de hacerlo así. No te preocupes, yo lo hago. Y lo hizo. Pero lo hizo mal. Mi querido hermano se confió. A la larga, ¿qué me puede pasar si mi papá es el pastor? ¿Cuántos, mi hermano, si con este tipo de ideologías cometen errores y se les pasa factura también a esos errores? Tú no puedes confiarte, mi querido hermano, porque la casa de, en este caso, el arca, del pacto, estuvo alojada en la casa de quién? De Abinadab. Una cosa es la santidad que puede llegar a tener un padre, y otra la santidad que Dios le exige también a un hijo. Y si algo Dios a nosotros nos ha demandado, es que en este caminar, mi querido hermano, sí debe de ser un caminar de santidad. Y por cierto, va a ser uno de los temas a tratar este día sábado. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios, sí, de la santidad, pero también los maleficios de una vida no santa? Eso lo vamos a ver este día sábado. Mi querido hermano, si conforme también a este aspecto que se nos dice a través de este comentarista, dice también él, Usa también, si erró al pensar que Dios no podía cuidar el arca por sí mismo. ¿Qué le hace meter la mano en el arca a Usa? Porque vio que el arca se estaba cayendo. Y algo muy interesante, mi querido hermano, es este asunto que me llamó mucho la atención. Usa erró al pensar que el suelo de la era de Nacón era menos santa que su propia mano. Repito, Usa erró al pensar que el suelo de la era de Nacón
era menos santa que su propia. ¿Qué? A la verdad, ¿qué quería evitar? Usa. Que el arca cayese ¿dónde? En el suelo. Pero el solo hecho de que él la parara con su mano fue lo suficientemente como para que en Dios se determine un juicio. Cualquiera hubiese dicho, bueno, si es así, entonces que se caiga la mano al suelo, pero que el juicio no le llegue. Mi amado hermano, todo esto fue por una terrible pretensión de querer llevar el arca en un carro nuevo. No quisieron llevar el peso. No quisieron llevar o no quisieron compartir las demandas de Dios. Sabían que usted y yo, Dios, más allá de tener un peso, sabe usted que ese peso es un peso muy fuerte. Hay un texto bíblico que quisiera primeramente compartir junto a usted, el cual se encuentra, acompáñeme por favor, en Jeremías capítulo 6, verso 16. En Jeremías capítulo 6, versículo número 16. Cuando hablamos de un peso, como creyentes, hablamos estrictamente de esto. Jeremías capítulo 6, verso número 16. ¿Lo tiene? ¿Cuál es esa cruz que el Señor si tanto le mandó a los suyos? Yo creo que está concentrada en este texto bíblico. Sí, Jeremías 6 dice, así dijo Jehová, paraos o deteneos en los caminos, hablando de nuestro caminar en la vida, y mirad. ¿Sí lo tiene ya? Sí, Jeremías 6:16. Y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis, solamente así, hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ¿qué respondió el pueblo? Mas dijeron, no andaremos. ¿Por qué? Por esa senda antigua. Ahora me interesa mucho, senda antigua. Sí, yo sé que quisiera hay una iglesia que se llama de esa manera. Sí, pero más allá de eso, hermano, ¿a qué usted cree que hace referencia el texto cuando habla de una senda antigua? O de un camino antiguo. Mi querido hermano, es el camino de la santidad. Cuando vamos al libro de los Salmos, allá en el capítulo número 93, Salmos, capítulo número 93, verso número 5, el Señor nos dice, tus testimonios son muy firmes, hablando de la palabra del Señor, son muy firmes, estables. La santidad, y eso nos habla a nosotros, la santidad conviene ¿a dónde? A tu casa, oh Jehová, por los siglos, dice aquí, y para siempre, no para un momento. Ahora, esto no se refiere a la santidad de la casa, sino de quienes hacen santo el lugar. Mi querido hermano, una iglesia puede, de pronto, por su decoración, por su forma de presentación, puede inspirar a la santidad. Pero, ¿qué es lo que realmente los hace santos? Aquellos que están viviendo en santidad. Isaías capítulo número 35, verso número 8, declara algo también muy importante. Isaías capítulo 35, verso número 8 nos dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y mira, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Retomando 2 de Samuel para concluir, capítulo número 6, versículo número 7. El furor de Jehová se encendió contra Usa y vivió allí Dios
por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¡Qué terrible escenario! Si cayó muerto junto al arca de Dios. Verso número 8. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Verso 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, es decir, en el mismo momento que estaba haciendo este traslado, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Es decir, ¿cómo voy a permitir, si luego de este suceso, que el arca de Dios llegue a su lugar? ¿Qué es lo que trató mi amado hermano David de hacer en ese momento? De ver en qué había fallado Dios. Y a la larga, mi querido hermano, es una buena, diríamos, reflexión. ¿Cómo permitirle a Dios, en este caso, o cómo dejar que Dios nos use si todavía hay en nuestra vida cosas que no se encajan, no se encuadran a las demandas de su palabra? David pudo hacer esta reflexión y detuvo el arca en ese lugar. Recuerde, ¿por dónde estaba pasando el arca cuando pasó todo esto? Por un lugar llamado, ¿cómo? Nacón. ¿Sabe lo que significa Nacón? Se lo mencioné hace un ratito. Embestida o preparada. Nacón. Pero Nacón no solamente era un lugar como tal. La Biblia dice que cuando pasaba por Nacón, Nacón era algo en especial. ¿Qué cosa era Nacón? Cuando llegaron, dice, a la era de Nacón, era un lugar, mi amado hermano, donde se podía espiar. Por aquí tengo, creo, una referencia. Algo semejante a esto era Nacón. Un lugar lleno de matorrales donde se dejaba ya la cebada lista así, y también la gavilla ya la arrancada, diríamos así, ya del grano, se le echaba en el camino. Eso fue lo que hizo que el arca sí se desestabilizara, la cual estaba siendo transportada por el carro nuevo. Y amado hermano, es que cuando alguien quiere de alguna manera tratar de llevar su propia vida religiosa ante Dios a su manera, siempre Dios te va a confrontar en algún momento y te va a poner, como lo que significa Nacón, te va a poner en el castigo. Es decir, que Él va a permitir que en tu forma o manera de querer llevar tu vida cristiana sufras una desestabilización para ver lo tan blandengue que puede llegar a ser tu forma de seguir a Dios. Tú debes de entender, sí, en esta parte también, de qué manera Dios puso a prueba esta forma de llevar el arca. Todo creyente que quiere llevar su vida religiosa, que quiere llevar su vida cristiana a su propia manera, sin el peso, como se lo venían también anunciando, que en este caso que implica ser cristiano, tu vida en algún momento va a ser puesta a prueba, va a ser sacudida, y ahí puedes llegar a morir en el intento. Lo mismo que le pasó a quien a Usa. Gente que está acostumbrada de pronto a congregarse una vez al mes, que está acostumbrada a no orar, que está acostumbrada a no leer la Biblia, que está acostumbrada a no predicar el Evangelio, que no quieren llevar peso sobre peso y sobre peso, sí, de las demandas de Dios. Dios va a poner una embestida en algún momento y ahí te dejará ver lo blandengue, o diríamos así, lo escueto que puede llegar a ser tu vida espiritual. Parece mentira. Y ahí es donde, si muchos se detendrán y dirán, uy, si es sabio dirán, estoy en un error. Así no se puede ser cristiano. David hizo eso. Paró este asunto por mucha fiesta, por mucha algarabía, por muchos símbolos, por mucha alabanza que había. Todo se juntó con este suceso. Algo curioso que también es válido rescatar es que no importó, sí, ¿qué tanta fiesta pudo haber existido en este traslado? Dios no estaba compartiendo esta celebración. Y era una celebración espiritual. Trasladar el arca de un lugar a otro. Mira, y esto a nosotros nos debería poner también, como se suele decir, las barbas en remojo. Para lo que para ti Dios puede ser una fiesta, para Dios puede llegar a ser una tragedia. Yo he visto, mi amado hermano, a través de los años como creyente, como gente que ha salido a hacer cosas espirituales terminan en tragedia. Gente que ha ido en grupos, en carros llenos, a hacer de pronto un bautismo, terminan en un grave accidente. A veces, ¿por qué sucede esto? Porque no se lo hacen guardando
el acto propiamente litúrgico o reverencial que debe de ser tomado en cuenta en estos documentos. ¿Cuánta gente quiere también tener cultos con carros nuevos, con música electrónica cristiana, con foco como que si fuesen de pronto escenarios de espectáculo, tratando de meter lo innovador dentro de las iglesias, y se olvidan que Dios quiere que el evangelio sea algo de peso, no algo que pueda de alguna manera simplemente ilusionar al creyente en un momento, en un tiempo de espera supuestamente emocional. Muchas cosas se pueden rescatar de este texto, mi querido hermano. Mucha gente cristiana quiere algo nuevo. Y a la verdad el evangelio no es algo nuevo. El evangelio es algo que está, como lo dijo Jeremías 6, verso 16, es una senda antigua. Amén. De pronto chapadito a las cosas, diríamos así, viejas, pero efectivas también al mismo tiempo. Mi querido hermano, y dice la Biblia para concluir en el versículo número 9, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de ¿quién? De Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda, dice ahí, y a toda su casa. Y querido hermano, ¿quién era este Obed-Edom? ¿Y por qué en la casa de él la bendición de Dios se dejó notar y no así en el suceso anterior que ya hemos proclamado? Si lo quieres saber, el próximo día, viernes, lo estaremos meditando con la ayuda del Espíritu Santo, y veremos que luego de este suceso el arca de Dios también será trasladada con éxito al lugar donde el Señor la quería ubicar. ¿Amén? Hasta ahí el mensaje de la palabra. Si el Señor habló a tu vida y a tu corazón, y Él puede dar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor amado, porque a usted le ha placido, mi Dios, en este tiempo, en esta preciosa noche, le ha placido ministrarnos con su palabra. Permítenos, Espíritu de Dios, conforme a la gracia y a la misericordia que tú nos tienes,